Bendecido día, mi comunidad de tejedores. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí les habla Judy. En este día de hoy les traigo un videito nuevo, el cual será simple, no va a ser nada difícil, ¿ok? Entonces, para este nuevo video vamos a necesitar 2 bases de madera de 20 centímetros de diámetro. Las bases pueden ser pintadas de esta manera, como ustedes quieran, o pueden ser bases que estén así, plain, sin nada de diseño, ¿verdad? Vamos a necesitar una agujeta ganchillo o crochet hook de 7 milímetros. Aquí está mi agujeta. Vamos a necesitar un aro para los handles o para las manillas. Yo voy a usar uno solo de 90 milímetros, ¿ok? De diámetro. Este es mi aro dorado. Y vamos a necesitar un trapillo de aproximadamente 150 metros. 150 metros, que serían 162 yardas aproximado. Bueno, aquí está. Usaremos también este trapillo durazno o color salmón. Es más color salmón, ¿verdad? Usaremos 20 yardas de este trapillo y usaremos también otro ganchillo. Este va a ser un size 4,5. La razón por la que vamos a usar otro ganchillo es porque cuando tengamos que montar nuestros puntos en nuestra base, el ganchillo 7 no nos va a funcionar. Entonces, uso un 4,5. Si pueden observar, el 4,5 entra perfectamente por aquí. Usaré este trapillo para darle la terminación a nuestro bolso, porque me gusta que combina este color con la piel de la muñequita que está en el medio. Entonces por eso voy a usar este color también. Ya saben, yo voy a usar 20 yardas de este trapillo y 164 yardas del trapillo más claro. Ya saben, entonces en total necesitarían para este video a 164 más las 20 son 184 yardas de trapillo para poder hacer este bolso. Ya saben, manos a la obra. Aquí, luego que tengamos nuestra cadeneta de 46 puntos, vamos a empezar nuestra primera vuelta haciendo medios puntos dobles. Los medios puntos dobles se hacen de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos en nuestro ganchillo un puntito. Tomamos el trapillo y lo subimos encima de nuestra agujeta de nuevo. Entonces hacemos esto. Introducimos en el primer punto después de la agujeta del ganchillo. Sacamos nuestra hilada. Tenemos ahora 1, 2, 3 puntos. Tomamos el trapillo y pasamos el trapillo por esos 3 puntos, ¿verdad? Entonces este es nuestro primer medio punto doble. Hacemos lo mismo. Tenemos trapillo en el ganchillo, tomamos trapillo para poner en el ganchillo, introducimos en el siguiente punto y aquí alamos y tenemos 3 puntitos en nuestro trapillo y hacemos esto. Introducimos por los 3. Tomamos de nuevo de la misma manera. Así. Así hacemos. Tomamos el trapillo, lo pasamos por los 3 puntos. Este es nuestro tercer medio punto doble. Introducimos de nuevo en el próximo punto. Ok, ven. Entonces hacemos lo mismo para el próximo. Ok, así vamos nosotros a hacer 46 medios puntos dobles. Esta es nuestra primera vuelta. ¿Okay? Uno por uno, un medio punto doble por cada punto que tiene la cadeneta. Ahora pueden ustedes ver, aquí estoy ya al final. Ya hice mis 46 medios puntos dobles, uno por uno. Un medio punto doble por cada punto de la cadeneta, 46 en total. Este es el último, este es el número 46 y voy a hacer ahora una cadenetita de un puntito. Voy a dar vuelta a mi trabajo de esta manera y ahora voy a tomar de nuevo para empezar a hacer medios puntos dobles. Entonces vamos a hacer esto. La tomo aquí, introduzco. No voy a introducir, ven, no lo voy a hacer en estos 2 puntos, sino en este que está debajo, aquí. Ven.
Ahora hago esto. Cierro mi primer medio punto doble. Entonces, ahora les enseño. Tomo. Entonces, ustedes saben que el próximo punto tiene 1 y 2 orejitas. Pero aquí pueden ver, este punto que está aquí es el del medio punto doble, que mírenlo aquí, donde está. Entonces yo voy a hacer esto. No lo voy a introducir aquí, sino debajo de ese punto, de este punto que está aquí, ¿ven? Y voy a alar mi trapillo de esta manera. Este es mi segundo medio punto doble. Voy a tomar de nuevo trapillo y ven aquí debajo es que la voy a introducir. Aquí, y voy a elongar un poquito de esta manera y este es el próximo. Tomo de nuevo mi trapillo. Estamos haciendo lo mismo, lo único es que para la segunda vuelta ya no voy a introducirlo en una de estos dos, sino debajo de este. ¿Ven? Y hago esto. Quiero que vean bien dónde es que lo estoy introduciendo. Déjame ponerla. Ok, vamos. Esta es. Entonces, ¿ven? Aquí están estos dos. No aquí, sino debajo de este. ¿Ven? Aquí. Ahí es que voy a introducirlo. Voy a alar un poco y hacer esto. Esto le va a dar un poquito más. Se va a ver como más textura, miren. ¿Ven cómo va quedando? Miren, así es que yo lo quiero. Así es que lo voy a hacer. En vez de introducirlo en estos dos, que serían estos dos, no. Yo voy a ir debajo de ellos y lo voy a hacer así. Entonces vamos. Tomo de nuevo mi trapillo, lo monto para tener las dos orejitas aquí e introduzco aquí debajo. ¿Ven? Halo de esta manera para dramatizar un poquito el punto, así. Entonces tomo de nuevo, voy y aquí pueden ustedes ver, aquí debajo es que lo voy a hacer. Aquí, esperen que solté, aquí está. Entonces vamos, para que vean dónde es que lo voy a entrar, vamos. Hago esto, ven. Entonces aquí, ahí lo entro, tomo mi trapillo, lo halo un poco y hago esto. Tomo de nuevo en el próximo. ¿Ven? Entonces vamos a enseñarles de este lado. Aquí está. Ahora cuando yo lo entre, miren, aquí, ven, mírenlo. Pueden ver del otro lado donde lo estoy entrando, ¿ven? Aquí es y halo, ¿ven? Entonces halo más para que quede más larguito, para darle un poquito de dramatización al punto, para que se vea mucho más lindo. Y así lo vamos a hacer. Aquí continuamos, ¿ok? Ven. Seguimos. Quiero hacerlo para que vean cómo lo estoy haciendo, ¿ven? Ahora entro de nuevo, halo de esta manera que quede larguito. Halo así. Porque quiero que quede también flojo, no quiero que quede tan apretadito. Así, de esta manera. Okay. Esta es nuestra segunda vuelta, que van a ser 46 medios puntos dobles. Lo único es que cambiamos la manera de cómo vamos a hacer los medios puntos dobles. Va a quedar en forma, parece como un zipper. Ustedes saben, los zippers, las cerraduras, cuando las ponemos, las subimos, esta es la manera como está quedando, miren. ¿Ven? Queda dentro del punto, no ahí, sino dentro del punto, así. Así vamos a hacer la segunda vuelta, la misma cantidad. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones, la misma cantidad. ¿Ok? Ven, aquí estamos. Seguimos. Ven que no he cambiado nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De esta manera, nosotras vamos a hacer 14 vueltas. Yo estoy en la vuelta número 12. Aquí estoy. Estoy en la vuelta número 2. Me quedan 14 vueltas. Ay, eso quise decir, ok.
esta es mi segunda vuelta, ¿verdad? Y vamos a hacer 14 vueltas de la misma manera. Entonces, aquí estoy en la segunda vuelta con ustedes. Espero que estén entendiendo cómo hacer este medio punto doble. ¿Ven? Recuerden cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Aquí vamos a introducir debajo. ¿Ok? Ustedes van a ver cómo tienen los puntos y ven que hay este aquí. Debajo de ese es que lo van a hacer aquí. ¿Ven? Debajo de este, mírenlo. Si pueden ver ustedes del otro lado, es aquí debajo que lo van a hacer. ¿Ven? Entonces, les estoy repitiendo lo mismo, es para que no se confundan. ¿Ven? Aquí estoy. Entonces, estas son las dos orejitas de arriba y hay una más que quedó bajo aquí y aquí introduzco y aquí continúo. Entonces, esta vuelta las termino con ustedes y luego de esta vuelta verán el video en la vuelta número 14. Les dije que el video no iba a ser ni muy difícil ni muy largo. Entonces aquí estamos. ¿Ven? En la vuelta número 14 entonces veremos qué vamos a hacer. Okay. Aquí está. Estoy casi al final de la segunda vuelta. Ok. Vamos. Sigo. Introduzco. Halo. Ven. Introduzco. Halo. Cierro. Vamos al próximo. Ya quedan pocos puntos para cerrar la segunda vuelta. Recuerden que para subir a la tercera vuelta tienen que hacer una cadenetita de un punto. Aquí vamos. Sigo. Aquí. Halen un poquito. A su discreción está qué tan largo quieren que se vea el punto. Aquí estoy. ¿Ven? Que ahora vamos a hacer nuestro punto número 46 de esta vuelta. Entonces, ven cómo está. Vamos a introducir nuestra agujeta aquí. Ven. Aquí introduzco mi agujeta, saco y hago mi punto. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer una cadeneta de un puntito, doy vuelta a mi trabajo y de esta manera, ven, empiezo la vuelta número 3 que va a constar de 46 medios puntos dobles igual. Vamos, introduzco, ven. Ahora aquí se ve como más claro dónde vamos. Entonces va a ser debajo de ese punto que está aquí. Introducimos, alamos nuestro trapillo, cerramos nuestro primer medio punto doble de la tercera vuelta. Hacemos lo mismo, tomamos el trapillo, tenemos dos encima de el ganchillo o de la agujeta, introducimos debajo de ese punto que están viendo ahí, así, ven, debajo de este punto, alamos y tomamos trapillo y cerramos. O sea, estamos haciendo lo mismo. Ven, aquí, debajo de este, aquí, ven. Ahora en esta vuelta sí se ve bien dónde tenemos que introducir. Aquí, vamos aquí, de esta manera. Tomamos el trapillo, lo entramos debajo de este, así. Y alamos. Vemos para el próximo. Ok. Esta es la tercera vuelta. Aquí podemos ver cómo va quedando nuestra puntada. ¿Ven? Qué bonita va quedándose. Por eso le dije que iba como en forma de un zipper o de una cerradura. ¿Ven? Así va quedando. Entonces, vamos a dar 10 vueltas de esta misma manera. Y en la vuelta número 10 nos volvemos a ver aquí para entonces continuar lo que sigue, que será montarla en nuestra base y hacerle la parte de arriba para finalizarlo. Ya saben, nos vemos en breve cuando tengamos 10 vueltas. Ok, ya pueden ver, yo hice mis 10 vueltas, ya están terminadas. Okay. Mi
mi tejido tiene en total, lo voy a medir en pulgadas y luego les voy a decir en centímetros por si acaso. Algunas miden en otras, usan otras medidas. Ok, este tiene 30 pulgadas de ancho, ok, 30 pulgadas de ancho, y en centímetros sería 77 pulgadas de ancho. No, 77 centímetros, ok. 30 pulgadas, 77 centímetros. Y de alto tiene 18 centímetros. Y en pulgadas sería 7 pulgadas. Así que pueden ver. Hasta aquí quedó mi trabajo, ¿verdad? Como ya tenemos aquí nuestro tejido terminado, miren qué bonito quedó, miren cómo quedó esto. Ya tomamos la medida, ya tenemos todo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Ven que todavía me quedó trapillo. Entonces aquí lo único que voy a hacer es cortar. ¿Ven? Lo entré aquí y ahora voy a cortar. Corto al oeste. Queda así. Entonces vamos a poner este trapillo a un lado porque ya no lo voy a necesitar, ¿verdad? Vamos a empezar. Ahora, ¿qué haré? Buscaré el centro de mi base para saber dónde voy a empezar el primer punto. Entonces vamos a tomar la medida de mi base dentro. Es 8 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si son 8 pulgadas, cuento 1, 2, 3 y 4. En medio aquí, este es el 4. Si pongo mi lapicero aquí, este sería mi primer punto, ¿verdad? Aquí estoy. Ok, ya aquí tengo, ven, aquí estoy. Entonces, la razón por la que hago esto es porque quiero empezar a montar mi tejido en la base. Entonces, para hacer esto, lo primero que voy a hacer es posicionarla. Puede ser, miren, puede ser en esta posición, aquí, ¿verdad? Entonces aquí empezaría yo a hacer los puntos. En este, así. Aquí tengo el trapillo. Recuerden que vamos a usar una agujeta más pequeña. Entonces, aquí voy a tomar mi trapillo. Pueden ver. Voy a hacer esto. Van a hacer, este es el punto, ¿verdad? Y lo voy a tomar por la, ven, los dos puntitos, 1 y 2, lo voy a tomar por este. Hago esto. Tomo mi trapillo, lo voy a introducir. Vamos a buscarlo. Esperen, ok, aquí está. Aquí está, ven. Aquí está ya. Entonces, halo, introduzco por este punto. Así vamos a empezar. Saco por el otro, entro en en el segundo, y voy a alar, ¿sí? Voy a alar este. Ahí voy. Puntos deslizados. Ahí voy. Voy a tomar el próximo, que es este puntito, lo vamos a dejar así. ¿Ven? El tercero. Tomo el trapillo, lo introduzco en el tercer orificio y halo, ¿verdad? Este punto lo voy a guardar. Vamos a guardarlo para que no tengan que verlo. Lo voy a guardar ahora. Vamos a guardarlo de esta manera. Voy a introducir mi agujeta por aquí. Lo voy a entrar aquí. Lo voy a entrar para que quede ahí presionado cuando yo siga poniendo los puntos. Entonces, este es, aquí estoy. Introduzco en el cuarto y voy por este. ¿Ven? Este puntito. Aquí está. Entonces, entro.
Hago esto. Vamos, el próximo. Vamos, introduzco. Vamos a estar como si fuera cosiendo, pero tejiendo. Punto deslizado de nuevo. Vuelvo al próximo punto, que sería este. ¿Verdad? Va a ser punto por punto. Recuerden, nuestra primera cadeneta tenía 46 puntos. Quiere decir que tenemos 46 puntos para entrar un puntito por cada hoyito. Entonces aquí estoy. El próximo es este. Introduzco por aquí, por el hoyito también. Saco por aquí. Aquí estamos. Continuamos. Esto lo haremos hasta llegar al final. Ok, puntos deslizados pasando. ¿Ven? Por aquí. Pasando por este. Tomo el trapillo. Lo entro. Y lo paso también por el hoyito de la base. Y continúo. Esta es la manera como lo vamos a hacer todo alrededor. Entonces seguimos. Tomo el trapillo, lo introduzco por esa orejita. Ahora lo entro por el hoyito y aquí estoy. Vuelvo, entro por el hoyito. Aquí estamos. Voy hacia este punto que sería el siguiente y entro. Entonces, creo que hasta ahora ya todas saben cómo hacerlo. Miren, aquí vamos a entrar. Esperen. Ven qué fácil se hace con así. Así será. Voy, entro en el próximo orificio. Es este, el hoyito. Entonces, lo paso por este y introduzco, hago mi punto deslizado. Vuelvo al próximo hoyito, lo entro por este lado. Ya saben que no estamos tomando las dos orejitas, sino una sola, la que está del lado de la base. Ok, este es así. Vamos, se salió. Voy, busco mi trapillo. Lo entro. Vamos, ok. Aquí está. Lo entro por aquí. Vamos. Aquí está. Sigo. Continúo de esta manera. Tomo por este. Y introduzco. Voy por el próximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vemos aquí al final cuando hayamos montado todos los puntos de nuestra base, la hayamos montado en nuestro tejido. Vamos a hacer esto. Cuando lleguen a este punto, que sería el número 46, ahí paran. Y nos vemos aquí cuando estén en este punto. Ya saben.
Me queda, ya pueden ver, ¿verdad? Ya me quedan, ¿cuánto? Me quedan 2 puntitos. Sí, este ya lo cerré y sería este el próximo. Que ven, es el número 46. Les dije que aquí nos veríamos. Entonces aquí estoy en el 46. 46 y listo. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer, vamos a cortar la hebra. Pueden observar, vamos a cortar, vamos a hacer, vamos a medirla para que sepan más o menos cuánto vamos a cortar. Vamos a cortar a 5 pulgaditas, ¿ok? 5 pulgadas, hasta aquí voy a cortar en el 5, en la quinta pulgada. 5 pulgadas de así de largo. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a sacar mi hilada, la voy a entrar por aquí, miren, por este, y luego la voy a volver a entrar por este orificio que está aquí. ¿Ven? Por el 46. Entonces, esto es de esta manera. Ok. Ya estoy entrando. Halo. Y pueden ver, todo está. Miren cómo quedó. Este hilo lo dejamos así y este también, porque recuerden que tenemos que hacer esta parte. Tenemos que tejer esta parte que queda arriba. Entonces, miren cómo queda. Okay. Entonces, ven cómo queda el tejido. Miren aquí. Esta es la primera parte de la bolsa, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ok, vamos ahora a enlazar. Recuerden las dos partecitas que quedaron aquí dentro. Vamos a hacerle un pequeño nudito de esta manera, ¿verdad? Vamos a hacerle un pequeño nudito así. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos dos hilitos que quedaron, los dos pedacitos de trapillo, y los vamos a introducir por esta parte. ¿Por qué lo vamos a introducir aquí? Mírenla aquí. Vamos a introducir aquí, aquí, en esta parte, ¿verdad? En el primer puntito, pueden ver aquí. Este lo voy a entrar aquí. Vamos a entrar el otro de esta manera, porque todavía nos falta hacer las manillas de nuestro bolso. Entonces lo quiero poner aquí. Todo esto lo voy a guardar aquí, así, que quede ahí. ¿Ven? Entonces ya aquí dentro ya está todo. Vamos entonces a montar esta. Ahora sí. Lo mismo que hicimos con esta parte, la vamos a hacer con la parte de atrás o con este lado. Vamos a tejer de la misma manera. Lo único es que esta parte será mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque como no tiene ninguna figura, no tiene nada, podemos empezar a tejer en cualquier orificio que queramos. ¿Ok? Vamos a hacer la misma manera que tejimos del otro lado, vamos a hacer de este. Entonces, empecemos. Tomamos un hoyito aquí que vamos a tomar este, ¿verdad? Aquí está mi trapillo de nuevo. Entonces, como ya ustedes pudieron tejer esta parte, que es la de la foto, entonces vamos ahora y nos vemos en unos minutitos después que terminen de montar esta parte, porque ya sé que todas saben cómo montar esta parte. Nos vemos cuando ya tengamos la segunda parte montada, la segunda base de madera montada. Ya saben, nos vemos en segundos. Bueno, aquí haciéndoles compañía, estoy montando los puntos de la otra base, del otro lado, ¿verdad? Entonces aquí estoy. No voy a hablar mucho ahora porque voy a estar solamente montando, ya ustedes creo que saben cómo hacerlo. Solamente quería, por si alguna queda con duda, que sepa cómo hacerlo.
Esta es la parte que es solamente un poquito más complicada cuando tejemos con bases de madera, es poder montar los puntos. Okay. Más si lo estoy haciendo de esta manera, o sea, si es para un bolso. Si es para un canasto es como mucho más fácil porque solamente montamos de un solo lado y ya. Entonces aquí tenemos que montar de dos lados. Porque como quien dice, estas son las tapas de nuestro bolso, las dos bases. Ya aquí ven cuántos me quedan ya. Estoy casi terminándolos. Ok, vamos este puntito. Y me queda uno más, que es este. Vamos, este es el último. Y, ¿qué hago? Vamos a hacerlo así. Ok. Esperen. Que aquí está, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a cortar aproximadamente 5 pulgadas. Vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Entro, saco toda la hebra, ¿verdad? Completa. La saco. La introduzco en medio de estos dos, ¿ven? Entro la agujeta aquí, en medio del primero. Halo el trapillo de esta manera y ahora introduzco la agujeta en el hoyito 46. Este es el primero y este es el 46. Halo el trapillo así, de esta manera, como hicimos con la otra. Y aquí está. Nadie sabe dónde fue nuestra, solamente nosotras vamos a saber dónde terminamos y dónde empezamos. Aquí está. ¿Ven? Entonces, aquí vemos, aquí pueden ver, miren, quedaron ahora estas dos partes, ¿verdad? Este es el trapillo que quedó, ¿ven? Del final. Este trapillo igualmente le vamos a hacer lo vamos a amarrar aquí, de esta manera, y lo vamos a pasar por esta parte. Ya podemos dejar este ganchillo, que es el 4,5, y podemos usar el 7. Vamos a hacer esto. Lo voy a guardar todo esto de la misma manera, de la misma manera que lo había hecho antes, ¿verdad? Aquí está, vamos a guardarlo así. Todos los hilos que nos quedan los guardamos. Entonces, así. Esto también aquí. Vamos a guardar todo. Entonces, este quedaría así. Lo podemos cortar. Este también. Esta parte aquí la vamos a poner de esta manera. ¿Ven? Vamos. Hago esto, siempre lo hago antes de terminar el trabajo. Me gusta hacerlo así. Entonces, ahora les enseño. Pueden ver el bolso, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vamos a entrar la mano aquí para que quede todo. Esta quedará así. Esta es la parte de delante y esta es la parte de detrás. Entonces, cuando tomamos nuestro bolso, lo agarramos de esta manera. Entonces, ahora mismo, ¿qué vamos a hacer? Pueden ustedes ver, ya todo está aquí. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacerle esta parte, vamos a tejerla en el color durazno, ¿verdad? Vamos a tejer esta parte en el color durazno en puntos bajos. Lo podemos hacer en puntos bajos o en cualquier otra puntada que ustedes quieran hacer, pero yo lo voy a hacer en puntos bajos. Empezamos. Miren dónde vamos a empezar. Voy a empezar yo aquí, en estos dos puntos, que son el final, ¿verdad? Estos dos puntos del final. Vamos a poner este hilo aquí. Lo voy a empezar aquí porque quiero unirlos. ¿Ok? Lo que voy a hacer es unirlos. Vamos a guardar este hilo que nunca guardé. ¿Ok? Empezamos así, de esta manera. Vamos a hacer un puntito deslizado para unir estos dos de la siguiente manera.
Ya, tenemos nuestro punto deslizado aquí. Y vamos a empezar a dar puntos bajos. Hacemos un puntito bajo aquí. Segundo punto bajo. ¿Ven cómo lo estoy haciendo? Tercer punto bajo será aquí. Cuarto. Quinto. 5 puntos bajos van. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Voy 11 puntos bajos. 11. Recuerden, voy a unir estos dos lados aquí. 11. Voy a tomar esta esquinita y esta esquina. 11, ¿verdad? Y esto es, aquí está, 11. Entonces, vamos, este sería, vamos, esto lo voy a guardar. Vamos a hacer esto, a quitar estos hilos que están aquí para ponerlos ahí, así, de esta manera. Entonces voy a hacer 12. Tomamos, guardamos esto. 13, 14. Vamos aquí. 14. Buscamos este. ¿Ven? 14. 15. 16. Vamos a este. 16. Ok. Guardando este. 16. 17. Vamos. Estoy todo guardando los otros. 18. 19 es este. Y vamos 20 puntos bajos. Aquí tenemos 20 puntos bajos. Aquí estoy. Y aquí cierro para dar otra vuelta más. O sea, voy a cerrar. Pueden ver. Cierro aquí. Y alzo una cadenetita de un puntito aquí para empezar de nuevo. Entonces voy a hacer esto. ¿Cuántas veces los voy a hacer? 5 veces. Ok. Aquí está, pero. O sea, 5 vueltas. Vamos a dar 5 vueltas, pero en la tercera vuelta vamos a implementar nuestro aro. Recuerden que va a ser nuestra manilla. Lo vamos a hacer. Solo vamos a ponerle una manilla. Y le voy a explicar por qué. Esta es nuestra segunda vuelta. En la tercera vuelta les indico qué vamos a hacer. Okay. Esta es nuestra segunda vuelta. ¿Verdad? Aquí vamos haciendo todos puntos bajos. Pueden decidir hacer otra puntada que quieran, pero yo lo voy a hacer en puntos bajos. Aquí vamos, ya casi estamos terminando este trabajo. Al final les enseñaré cómo queda. O sea, quiero enseñarles completamente. Mientras tanto aquí solamente enseño las puntadas y eso. Al final verán qué bonito se ve. Okay. Entonces, aquí seguimos y nos vemos en la tercera vuelta. Ok, ya aquí estoy en la tercera vuelta, ¿verdad? En esta vuelta he dado 1, 2, 3 y 4 puntitos bajos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cadenetita de 1, 2, 3 y 4 puntitos bajos, ¿verdad? Eso es una cadeneta de 4 puntos, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hice 4, voy a dejar 1, 2, que serían 1, 2 y 3. En el tercero, introduciría, este es el tercero, introduciría mi agujeta y hago
Vamos. Entonces dejé 1 y 2, ¿verdad? En el tercero, mi agujeta y hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4 puntos bajos. Entonces así, ven, una cadenetita de 4 puntos, hago 4 puntos bajos y continúo dándole la vuelta hasta terminar la vuelta número 3. Así es. Okay. En la cuarta vuelta, entonces vamos a agregar nuestro arito. Aquí vamos. Esta es la tercera vuelta, ya casi terminada. Aquí voy. Entonces, de esta manera. Tercera vuelta, ¿verdad? Ya casi estamos terminando la tercera vuelta. Okay. Un puntito más y terminamos la tercera vuelta. Aquí está. Y hicimos el ganchillo en medio del primer y segundo punto. Alamos nuestro trapillo de esta manera. Y aquí mismo, con esta orejita aquí, entramos nuestro ganchillo, sacamos el otro trapillo, unimos estos dos y hacemos nuestro primer punto. Aquí vamos. Entonces todo de nuevo puntos bajos. Esta es la cuarta vuelta, vamos puntos bajos, ¿verdad? Puntos bajos todos. Okay. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Pasando por debajo de la cadeneta, ven, 4 puntos bajos. Aquí hacemos un punto bajo. Seguimos con puntos bajos, todo alrededor de nuestro trabajo, hasta que lleguemos al otro lado. Y vamos a hacer, esperen un momentito, ahora les digo, continuamos de esta manera, ¿verdad? Después que hagamos, le voy a decir cuántos puntos bajos. Después que hagamos estos 4 puntos bajos de la cadeneta, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos, ¿verdad? Vamos, 8, 9, 10 puntos bajos. Entonces vamos a hacer 10 puntos bajos. Vamos a tomar nuestro aro de esta manera y vamos a hacer, tomamos aquí el trapillo de esta manera, ven, introducimos, alamos y hacemos un punto. Aquí está. Ahora vamos de nuevo, tomamos el trapillo, alamos y hacemos otro punto bajo, 2 puntos bajos. Tengo que unir mis trapillos aquí, esperen. Voy a hacer un nudito, pero voy a hacer que no se note mucho. Ok, ahora vamos. Ok, 2, ven, ya tenemos 2 puntitos dentro y hacemos un tercer puntito aquí. Tercero, aquí está. Ahora ya, ahora venimos y seguimos haciendo puntos bajos de esta manera. Ya tomamos con 3 puntitos bajos, unimos el aro a nuestro cuerpo de la cartera. Ahí está, 3 puntitos bajos para tomar, para agarrar. Entonces ahora continuamos hasta cerrar la vuelta número 4. Ven, vuelta número 4, ya está, un puntito más y cerramos la vuelta número 4. Aquí, puntito, y ahora cerramos la vuelta número 4 de esta manera. Tomamos el trapillo, lo alamos entre el primero y el segundo, ya. Ahí tomamos ahora trapillo,
hacemos, esta es la vuelta número 5 y es la última vuelta. Una, ¿verdad? Vamos a hacer 2, 3. Entonces ya todo alrededor. Puntos bajos, ya nada tiene que cambiar. Okay. Punto bajo por punto bajo. Esta es la quinta vuelta. Aquí voy. ¿Ven? Quinta vuelta. Y ahora les explico por qué hice esto. Este lo hizo para poder introducir ¿ven? El handle de esta manera. Y agarrar mi bolso así. Entonces vamos a sacarlo de nuevo. ¿Ven? Esta es la manera como yo cerraré mi bolso. Aquí está. Vamos a terminarlo para poderles enseñar desde otro ángulo. Este ángulo es solamente para el tejido. Van a ver todo más claro en breve. Ahora les enseño. Vamos a terminar ya esta vueltita. Okay. Facilita ya. Ya. Casi la terminamos. Aquí está. Ven. Vuelvo y tengo el problema de que el trapillo está cortado porque este trapillo lo había utilizado para otro video. Entonces, por eso ven que el trapillo está. Puedo hacer esto. Yo no le voy a hacer el nudito, sino que lo voy a dejar así. Entonces, voy a tomar el trapillo. Lo voy a alar. Vamos. Aquí. Aquí está. ¿Ven? De esta manera quedan los hilos así. Ya uní. Esos quedan dentro. Doy la vueltecita de esta manera. ¿Ven? Aquí estoy. Vamos, vamos. Voy a poner este aquí. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a entrarlo aquí. Aquí. Y vamos a hacerle para seguir aquí arriba. Un puntito bajo más. Otro más. Otro. Seguimos aquí. Ven. Y aquí. Ahora. Okay. Queda la mitad cubierta. Ven. Queda esto. La mitad del aro. Casi la mitad del aro queda cubierto por el tejido. Así es. Entonces aquí vamos. Esta es la quinta vuelta en la que estoy ya terminando mi trabajo. Okay. Aquí estoy. Un puntito más. Y ya vamos a cerrar de la siguiente manera. Alamos esto aquí, ¿verdad? Vamos a cortar nuestro hilo. Y ahora les digo. Ahora entramos el hilo que quedó aquí. El trapillo, le entramos por esta última orejita, alamos de esta manera, ven, alamos y queda dentro, la cual la voy a guardar. Vamos. Así. Ven. Ok. Aquí ya tengo mi trabajo terminado. En breve entonces les enseño cómo ha quedado para que lo vean desde otro ángulo. Ya saben. Aquí vamos a enseñarles. Miren cómo quedó. Nos vemos a enseñar cómo queda nuestro bolso. Si lo pueden ver. ¿Ven? Entonces lo que les decía era, le hice este pequeño, cuando hicimos la cadeneta de 4 puntitos, es para poder introducir el aro dentro de este orificio que hicimos del otro lado, y así nuestro bolso queda todo cerrado. ¿Ven? El bolso queda cerrado. Este es el frente de nuestro bolso y esta es la espalda. Entonces,
cuando llevamos nuestro bolso, lo llevamos de esta manera. ¿Ven? Lo podemos llevar así o como ustedes prefieran o así. ¿Ven? Para que se vea todo lindo. ¿Ven? Entonces espero que este proyecto les haya gustado. Ahora les enseñaré cuál será nuestro próximo proyecto. Nuestro próximo proyecto será un bolso hecho con una base de piel. Esta es la tapa y esta es la base de piel. Vamos a usar estos trapillos que son cinta de tejer, se llaman ribbon, ¿verdad? Vamos a usarla, están disponibles, todo esto está disponible en mi tienda de Etsy. Para este proyecto vamos a usar un crochet hook de 4.75, ¿ok? Ese es nuestro próximo proyecto después de este. Y luego les daré un indicio de qué vamos a hacer en otro proyecto. Pasen un bendecido día. Muchas gracias por seguirme. Suscríbanse a mi canal si quieren saber cuándo tengo videos nuevos. Y por favor, denle like a este video, comenten. Pasen un bendecido día.